Hola Rocío, ¿cómo están? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor, aquí. Ahorita ya se van a conectar los otros panelistas. Voy a hacerle recuerdo al doctor Juan Luis. Ah, qué bueno. Ya. Ah, ya no te desesperas para la tele. Buenas noches, doctor Hernández. Buenas noches, doctora Rocío. Buenas noches, doctor Sergio. Muy amable. Gracias por aceptar la invitación. Está con el audio desactivado, doctor Moreno. Ah, perdón. Ah, Muchas gracias por la invitación. ya en breve empezamos. Primero empieza con una introducción. Doctor Saavedra, buenas noches, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Falta que el doctor Pedro Soto se conecte. Esperamos un par de minutos. Sí, claro.
Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí se escucha. Sí, sí, doctor, buenas noches. El doctor Pedro Soto se está disculpando por motivos de fuerza mayor. Me está pidiendo que inicie la sesión académica debido a que la hora ya está avanzada. Primero vamos a hacer la parte administrativa que hacemos usualmente en este tipo de reuniones sobre la sección de informes y sobre la lectura del acta de la última sesión que se realizó el martes pasado. Y después le damos pase al doctor Richard Andrés Mayori como moderador para que realice la actividad académica del día de hoy. Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. El tema de radiocirugía en adenomas hipoficiarios residuales. En la parte inicial de estas reuniones realizamos usualmente la edición de informes. El doctor Pedro Soto, por motivo de fuerza mayor, no nos puede acompañar en estos momentos. Me pidió que informaran que el trámite de la visa americana va a ser de manera personal, pero que se va a pedir, con la lista que tenemos, un adelanto de cita. Obviamente hay que realizar el pago habitual que se realiza para este tipo de trámites, que es aproximadamente $150. Tenemos un WhatsApp de los colegas que estamos justo en la relación del trámite de las visas americanas para el Congreso de Miami, y ahí vamos a coordinar internamente. Respecto a la sesión, a la lectura del acta anterior, vamos a proceder a la lectura de la 27ª Asamblea Ordinaria para su respectiva información y aprobación. 27ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, periodo 2022-2024, siendo las 20 horas del día 4 de octubre de 2022, se reunieron mediante plataforma Zoom el presidente, doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general, doctor Luis Savera Ramírez, y el secretario de Acción Científica, doctor Carlos Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 58 participantes. Sección informes. El doctor Pedro informa que ya se tiene inicio de acción en el Consulado de Estados Unidos en Perú para la visa de los participantes en el CLAN del 19 al 24 de noviembre del presente año en Miami, cuya lista ya ha sido remitida y en pleno proceso. De igual modo, tenemos conocimiento de trámites similares para neurocirujanos de otros países que están tramitando sus visas en sus respectivas embajadas. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura del acta anterior sin ninguna objeción para luego ser aprobada. Orden del día. Se inicia esta parte de la asamblea virtual, dejando en uso la palabra al moderador doctor David Fuentes Ventura, neurocirujano del Hospital Nacional Almanzora Guinada Asenjo de Lambayeque, en esta 27ª sesión ordinaria, capítulo norte de Lambayeque, con el tema Curva de aprendizaje en cirugía endoscópica de columna. Ponente, doctor Raúl Echeverry Guerra, neurocirujano y director del Human Kindness Organization, que es hizo fellow también interinstitucional en cirugía de columna. Panelista, doctor Fernando Saavedra Carrasco, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Lambayeque. Doctor César Bustamante Torres, neurocirujano del servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Lambayeque. Human Kindness Organization es una organización científica académica que nació este año con el objetivo de mejorar la atención médica en países de bajos y medios recursos, con énfasis en comunidades vulnerables. Una de las formas es invertir y trabajar en mejorar el nivel de entrenamiento y nuevas habilidades en el personal médico. La patología de columna lumbar es sumamente frecuente en la práctica diaria. Es por eso que hoy se decidió conversar sobre la curva de aprendizaje en cirugía endoscópica de columna y qué debemos tener en cuenta cuando iniciemos este camino. Son muchos los artículos publicados relacionados con la curva de aprendizaje en cirugía endoscópica de columna, la cual viene desarrollándose desde el año 1970 aproximadamente, cada vez con mejor
perfilamiento de tecnologías y desarrollo de nuevos instrumentos en pro de evitar complicaciones. El 30 de septiembre de este año se publicó la curva de aprendizaje en los abordajes endoscópicos transforaminales. Si bien es cierto que los abordajes interlaminares y translaminares son los más frecuentes, el transforaminal resulta ser más novedoso por ser un abordaje extremolateral percutáneo endoscópico, una vía que no estamos familiarizados en nuestra formación. Se concluyó que un grupo de neurocirujanos con una experiencia de 8 a 11 años realizando cirugía lumbar, luego un entrenamiento en cirugía endoscópica transforaminal lumbar, con 10 a 20 procedimientos con ayuda de un neurocirujano guía. Estos cirujanos, después de realizar 50 cirugías solos, ya tenían una curva de aprendizaje instaurada. Para esto hay que considerar 5 pasos. El primer paso es conocer el instrumental. La visión microscópica difiere de la endoscópica. En la microscópica vamos a tener una visión tubular distante para 1 o 2 instrumentos, con visión fija en campo reducido. Mientras que en la visión endoscópica vamos a tener visión en diferentes ángulos, con mayor cercanía al plano o tejido a abordar, con un canal de trabajo que permite introducir varios instrumentos de manera simultánea. Nuestra visión no va a estar en nuestro campo operatorio, sino en nuestras manos vamos a tener un sistema de magnificación endoscópica que tenemos que aprender a manipular y que va a proyectar una imagen en un monitor LED. Nuestra visión va a estar sobre el monitor para poder realizar el procedimiento paso a paso. Saber el punto donde vamos a realizar nuestro abordaje, dónde colocar el endoscopio y cuál es el target. Marcaje e identificación de estructuras anatómicas bajo fluoroscopía hasta colocar la aguja en el ángulo de seguridad. Conocer cómo se viene organizando el sistema de cada pieza, dilatadores, Kerrison, brocas, disectores, identificar cuáles para cirugía cervical, torácica, lumbar, cuáles para cirugía interlaminar, translaminar, transforaminal. Segundo punto, conocer la anatomía. La anatomía quirúrgica microscópica difiere de la endoscópica, sobre todo en el abordaje transforaminal. En el abordaje translaminal vamos a encontrar estructuras similares a una cirugía abierta. En el abordaje transforaminal hay que familiarizarse con el triángulo de seguridad. Un borde hacia el emplace superior de la vértebra inferior, un borde hacia la raíz del nervio saliente y un borde hacia el saco oral. En el centro del triángulo de seguridad vamos a tener el disco, que es justo donde vamos a trabajar. También es importante la clasificación radiológica de la migración discal, porque dependiendo de la zona donde está ubicado el fragmento del disco que vamos a retirar, así será el tipo de abordaje que debemos elegir. Punto 3, elegir correctamente al paciente. Conocer la clasificación MSU de las hernias discales, donde hay grados 1, 2, 3, que tan posterior se encuentra la migración discal, y zonas ABC, que tan medial lateral se encuentra la hernia discal. Hay cirujanos que por abordaje transforaminal sacan todo tipo de hernias. Iniciando nuestra curva de aprendizaje, los abordajes transforaminales para las zonas B y C, y los abordajes interlaminares para las zonas A. Cuarto punto, estar preparados para las complicaciones. La laceración de la dura madre es la más temida y puede llevar incluso con arrancamiento de raíces nerviosas. Puede haber fístula de líquido cefalorraquídeo, lesión térmica de la raíz durante la manipulación quirúrgica cuando no somos capaces de identificar la anatomía o tiene anatomía distorsionada. El punto 3, entender la diversidad de la cirugía espinal endoscópica, abordajes transforaminal anterior, posterior, interlaminar. Estar preparados para tratar la estenosis lumbar asociada. En el caso de la parte de entomatología del paciente, se debe a estenosis. Con abordaje transforaminal no se va a poder lograr y se necesita abordaje interlaminar que permita remover tejido óseo y ligamentario que está generando la compresión. Luego de culminados el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció al moderador, ponente, panelistas y participantes. Se dan las palabras de despedida y se hace la invitación al siguiente webinar. Siendo las 21:25 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Si no hay ninguna objeción u observación del acta, procedemos a la aprobación respectiva. Y vamos a dar pase al doctor Richard Hernández Mayori, neurocirujano del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, para iniciar la sesión académica del día de hoy. Sí, adelante, doctor Richard Hernández.
Muchas gracias, doctor Luis Saavedra. Primeramente, quiero agradecer a todos los presentes en esta reunión, en especial al doctor Pedro Soto Padilla, presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, el de haber tenido a bien invitarnos como capítulo sur de la Sociedad Peruana de Neurocirugía a ser anfitriones en esta reunión. En segundo lugar, agradecer también al ponente, al doctor Sergio Moreno Jiménez y a los panelistas, todos ellos de renombre internacional. Agradecer por aceptar la invitación y preparar gentilmente esta charla, esta exposición. El doctor Sergio Moreno Jiménez es subdirector de neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Es jefe de la clínica de radiocirugía de la Asociación Médica Centro Médico ABC, profesor titular de neurocirugía oncológica, profesor adjunto de radiocirugía, vicepresidente del Grupo Interdisciplinario de Investigación Neurológica, vicepresidente iberoamericano de radiocirugía, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Radiocirugía. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y preparar este tema. También darle la bienvenida al doctor Javier Jacobo, del Hospital La Cardio de Bogotá, Colombia, que también va a participar como ponente, al doctor Aldo Berti Gaspar, director del Instituto Panamericano Gamma Knife, y neurocirujano del Instituto Gamma Knife del Pacífico Lima. Igualmente a la doctora Rocío Mamani Choquepata, neurocirujana, jefe de la Unidad de Neurocirugía Oncológica y funcional del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima. A todos ellos nuestro agradecimiento por tener a bien haber aceptado la invitación para esta reunión. Sin más preámbulo, dejo la palabra al doctor Sergio Moreno, que nos va a exponer el tema radiocirugía en adenomas hipofisiarios residuales. Adelante, doctor. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla y déjenme activar el puntero. Un segundo. Ahí ya se ve la presentación. Sí, doctor. Perfecto. Sí, Bueno, sí, pues doctor. muchas gracias por la invitación y como comentan, pues el tema de hoy es radiocirugía en adenomas de hipófisis residuales. Antes que nada, estos son los dos hospitales en donde he estado trabajando en la parte de radiocirugía. Aquí de este lado vemos el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de este lado vemos el Centro Neurológico del Centro Médico ABC. En ambos casos hemos trabajado básicamente con LINAC. Inicialmente en el instituto trabajamos con un Novalis clásico, posteriormente se cambió por un TrueBeam STX y en el Centro Médico ABC hemos trabajado con un Novalis TX. Y muchas felicidades a la doctora Rocío Mamani por su cumpleaños, ¿no? El día de hoy. Y pues aquí la queremos mucho en México, ¿no? Siempre nos acordamos mucho de ella. Voy a empezar con una breve introducción, ¿no? Sobre el tema, principalmente en relación a la clasificación de adenomas de hipófisis, que sabemos que ha ido cambiando también, así como vemos que inicialmente cambió la clasificación de gliomas, pues finalmente también la de adenomas, hay una propuesta, ¿no? Para empezar a usar ya otro tipo de nombres, por ejemplo, y saber que el nombre del adenoma pues se lo va a dar el linaje celular adenohipofisiario del cual proviene, ¿no? Y esto lo podemos saber analizando los factores de transcripción que afortunadamente se pueden localizar por inmunohistoquímica. Y entonces, dependiendo de estos factores de transcripción, ¿no? Estas células, inicialmente células como pluripotenciales, pueden migrar, ¿no? Hacia estas líneas celulares, ¿no? Como puede ser la línea de corticotropos, la de somatotropo, lactotropo, mamosomatotropo y tirotropo, ¿no? Que es la misma, y la de gonadotropo. Entonces, estos factores vamos a ver que pueden ser activadores o pueden ser represores, y entonces esto va a provocar que se prendan o se apaguen algunos genes, y eso es lo que va a permitir entonces una citodiferenciación, ¿no? Y esto, afortunadamente, pues nos sirve también como un marcador diagnóstico. Entonces, actualmente hablamos de adenomas de hipófisis de manera general, y pues podemos ver entonces si son funcionales o no funcionales,
pero ya tenemos que hablar de estos factores de transcripción y como marcadores diagnósticos. Y entonces estas células pueden migrar, como lo vemos en este esquema, dependiendo del factor que esté activado. Cuando se activa este TPIT, vamos a ver cómo puede ir hacia el linaje corticotropo, si es el PIT1 hacia el somatotropo, y cuando es el SF1 va hacia el gonadotropo, ¿no? Y así vamos viendo cómo va sobre todo la parte del somatotropo. Entonces, y ya dependiendo entonces del linaje celular, va a ser el tipo de adenoma que vamos a hablar. Y aquí pongo dos ejemplos que vienen en este artículo. Entonces, en este caso, después de la cirugía, se hace el análisis de inmunohistoquímica y vemos cómo fue positivo para el SF1. Por lo tanto, es del linaje gonadotropo. Entonces, hablamos de que en este caso es un adenoma no funcional, pero gonadotropo. Y en este otro caso vemos que es una paciente que tiene el TPIT activado y entonces esto es un linaje corticotropo. Y entonces, como comentaba yo anteriormente, pues hablábamos de adenomas de hipófisis en general, pero actualmente pues ya empiezan a salir algunos artículos que empiezan a diferenciarlos porque pareciera que el comportamiento también biológico no es necesariamente igual en todos estos casos. Y en esta propuesta de nueva clasificación de adenomas de hipófisis, también comentan que debemos de nombrarlo ya no adenoma de hipófisis, sino un tumor neuroendocrino pituitario. Y esto se debe a que pues, cumple prácticamente con todos los preceptos para hacer un tumor neuroendocrino, tiene receptores de somatostatina. Cuando son tumores malignos, la malignidad lo da exactamente cuando tienen metástasis y no tanto lo que vemos en histopatología. Y por lo tanto, pues la propuesta es hablar de tumores neuroendocrinos pituitarios, ¿no? Si esta clasificación va a proceder en el tiempo, ¿no? Pues eso no lo sabemos, pero sí tiene cierto sentido, ¿no? Con estas nuevas clasificaciones de linajes celulares. Y entonces con esto, con esta introducción podemos ver, ¿no? Recordar que tenemos entonces adenomas de hipófisis no funcionales y tenemos adenomas de hipófisis funcionales. El tratamiento en general, pues es la cirugía, a excepción del prolactinoma, que de inicio es farmacológico, pero que también tiene a veces algunas indicaciones para operarse. La radiocirugía, aunque sí en algunas series hablan de un 15%, 10%, por ejemplo, que pueden radiarse de inicio sin haber sido operados, pues no es lo habitual. Lo habitual es que operemos a los pacientes y después entonces valorar si el paciente es candidato a recibir radiocirugía o también podría vigilarse, por ejemplo, o incluso reoperarse, ¿no? Dependiendo del tumor residual o de la recurrencia. Pero de los pacientes de las cortes que vemos en general que van hacia cirugía, podríamos decir que entre un 30 y un 40% son pacientes que tienen adenomas no funcionales y más o menos un 60-70% son pacientes que se operan con adenomas funcionales. Esto es más o menos un abordaje general, ¿no? Que hacemos en pacientes que tienen tumores de base de cráneo, ¿no? Como pueden ser meningiomas, adenomas de hipófisis, cordomas y algunos otros. Entonces es un abordaje general que del lado izquierdo vemos, por ejemplo, la edad, ¿no? La expectativa de sobrevida pues nos ayuda a tomar decisiones. En general, los adenomas de hipófisis son pacientes adultos jóvenes, en la mayoría de los casos, y entonces la gran mayoría pues se operan, por supuesto, y después se valora la radiocirugía. Difícilmente vamos a vigilar un paciente a menos que se trate de un incidentaloma, ¿no? Pero entonces realmente digamos que la vía es un poquito diferente. La otra cuestión es la presentación clínica, ¿no? Que ya comentábamos, cuando son no funcionales, pues generalmente la presentación clínica es por compresión, ¿no? Y entonces el paciente va a tener un déficit visual, generalmente campimétrico, para presentarse, ¿no? Y en los demás pacientes, cuando se trata ya de un síndrome endocrinológico, pues en general puede llegar por acromegalia, por gigantismo, por enfermedad de Cushing, que serán los más frecuentes, y esa sería entonces otra forma de presentación clínica. La probabilidad de certeza diagnóstica, ¿no? En general, en adenoma de hipófisis, pues la imagen es muy sugestiva de adenoma. Hay veces que la imagen es atípica, ¿no? Y nos hace de manera obligada a hacer diagnósticos diferenciales, pero como comentaba también hace rato, pues la gran mayoría de los pacientes los operamos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener
finalmente un diagnóstico histopatológico por inmunistoquímica y con eso entonces tomar decisiones. Y si seguimos aquí este algoritmo, pues también las características del tumor, ¿no? La localización, el tamaño también nos ayudarán a tomar decisiones, particularmente en los adenomas de hipófisis, pues sabemos que algunos son muy fáciles de operar, ¿no? Y se pueden resecar completos, algunos son muy aspirables, pero hay algunos otros que son difíciles para su resección, en donde la consistencia no ayuda mucho y por lo tanto queda un tumor residual. Y entonces aquí es muy importante tener una muy buena comunicación con el neurocirujano que operó al paciente para saber si ese residual quedó ahí pues por cuestiones técnicas, ¿no? O fue para disminuir la morbilidad o cuál fue la razón, porque, y también saber quién operó al paciente, ¿no? Nosotros en el instituto recibimos muchos pacientes referidos para radiocirugía, algunos de ellos los regresamos para que se reoperen cuando el tumor residual pues es grande, y sí valoramos, por supuesto, también quién fue el cirujano. Cuando el cirujano fue alguien que tiene experiencia en base de cráneo, que tiene experiencia en resección de adenomas de hipófisis, por supuesto, pues el paciente vemos la manera de tratarlo con radiación ionizante, ya sea con radiocirugía o con algún tipo de hipofraccionamiento o radioterapia estereotáctica fraccionada. Si el paciente fue operado por alguien que no tiene mucha experiencia y que nosotros pensamos que a lo mejor se puede beneficiar de una segunda cirugía, hablamos con su cirujano y a veces lo reoperan o prefieren que se reopere en nuestro instituto con nuestros cirujanos expertos en base de cráneo, ¿no? Entonces también esas características del tumor, la localización, el tamaño nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Y este es como el abordaje inicial de cuando nos llega un paciente. Y posteriormente, pues también ya más en relación a la radiocirugía o al tratamiento con radiación ionizante, pues hablamos de la cercanía con los órganos de riesgo, que en este caso principalmente es la vía visual, que se encuentra inmediatamente dorsal al adenoma en la mayoría de los casos, y también hacia los lados, los lóbulos temporales, que con las técnicas actuales pues no suele ser un problema. Si nosotros vemos en la historia de la radiocirugía, pues sí han habido casos de radionecrosis en los lóbulos temporales, pero eran técnicas pues diferentes a las que se usan en la actualidad. La radiobiología del tumor y de los órganos de riesgo, pues también estamos obligados a conocerlas, y eso es lo que nos va a ayudar entonces a nosotros a decidir si vamos a tratar al paciente o no lo vamos a tratar, ¿no? Como en esta plática hablamos de adenomas de hipófisis postoperados, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Entonces, puntualizando un poco sobre la radiobiología del tumor, ¿no? De los adenomas de hipófisis y de los órganos de riesgo, pues simplemente en esta diapositiva es como un recordatorio, ¿no? Del tipo de daño que hace la radiación ionizante sobre el tejido. Es a través de la formación de radicales libres de oxígeno en el 70% de los casos con un daño indirecto, y en el 30% con un daño directo, ¿no? En la doble cadena del DNA. Ese es, digamos que el principal mecanismo de acción, aunque no es el único, por supuesto, ¿no? También hay mecanismos vasculares. Este es un recordatorio de los principios radiobiológicos, ¿no? El principio de la reoxigenación, la redistribución dentro del ciclo celular, la repoblación que ayuda a tomar decisiones en cuanto al esquema de radiación que va a recibir el paciente, la regeneración, y que en particular en los adenomas de hipófisis es muy importante, ¿no? Por lo que comentaba yo, cuando se trata de un adenoma de hipófisis residual que está muy cercano o está en contacto o está envolviendo la vía visual, pues debido al principio de regeneración, pues se prefiere dar un tratamiento fraccionado con dosis subletales de 1.8 Grays, porque sabemos que el tejido sano se va a regenerar y nos permite al día siguiente dar una segunda sesión. Pero ahí estamos hablando ya de radioterapia, no de radiocirugía. Finalmente la última R es la radiosensibilidad, en donde el tejido del adenoma de hipófisis, en este caso, pues en general responde, como vamos a ver más adelante en las series, pues a dosis relativamente bajas de radiocirugía para hablar de un control tumoral, ¿no? Como puede ser en los adenomas de hipófisis no funcionales, y requiere dosis más altas cuando necesitamos entonces un control hormonal, en el caso de los adenomas de hipófisis con acromegalia o con enfermedad de Cushing, o incluso en algunos prolactinomas que se radian rara vez, pero también pueden ser una indicación en algunos casos.
algunos principios también de radiobiológicos que tenemos que conocer, ¿no? En este caso, el tejido del adenoma de hipófisis tiene un alfa beta relativamente bajo, ¿no? Es un tumor de crecimiento lento, y eso también se considera para la selección de dosis y de esquemas de radioterapia en su caso. También hay que conocer la forma en que se están distribuidos los órganos de riesgo, que pueden ser, si recordamos, en paralelo, como vemos aquí los pulmones o los riñones, o puede ser en serie, como vemos que es la gran mayoría de los componentes del sistema nervioso central. Esto quiere decir que lo que lo hace diferente básicamente es cómo están las unidades funcionales, ¿no? En este caso, si yo pongo como ejemplo la médula espinal, pues yo puedo hacer una lesión que en volumen es muy pequeñita, ¿no? Pero va a provocar, por ejemplo, una sección medular, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya no hay un paso de la señal y por lo tanto hay una pérdida de la función. Lo mismo pasa con la vía visual, ¿no? Entonces puede haber un daño muy puntual en la vía visual, pero al ser un órgano que es en serie, puede provocar una pérdida de la función, ¿no? A diferencia de los órganos en paralelo, en donde simplemente lo que pasa es que puede haber pérdida de unidades, de cantidad de unidades funcionales, pero en sí no se pierde la función como tal. Con esto hay que recordar entonces que hay tablas, ¿no? Esta es una de muchas, ¿no? Es la de Timmerman que nosotros usamos mucho para decidir también y evaluar nuestros planes de radiocirugía. Y en estas tablas pues podemos ver el número de fracciones, ¿no? Cuando vamos a tratar a un paciente con una dosis única, pues vemos la vía visual, por ejemplo, ¿no? Cuáles son nuestras restricciones, ¿no? Y tratamos de no rebasarlas, ¿no? Y lo mismo sucede en 2 fracciones, en 3 fracciones, 4, 5, ¿no? Y así podríamos seguir con tratamientos ya de radioterapia. Por supuesto, si nosotros comparamos, por ejemplo, una fracción en donde el volumen máximo en Grays es de 8 Grays, si nos vamos al esquema de hipofraccionamiento de 5, vemos cómo podemos subir a 23, ¿no? Es decir, se va haciendo como, por supuesto, más laxo, ¿no? Mientras más vamos bajando el tamaño de la fracción de radiación. Y entonces esto nos permite entender muy bien lo que es el concepto de radiosensibilidad o de radioresistencia en estos casos de pacientes con adenomas de hipófisis. Y recordando esta gráfica, ¿no? Que vemos aquí, en donde nosotros podemos dar una dosis de radiación ionizante y lograr una destrucción, ¿no? Y una ablación local tumoral, ¿no? Y tendríamos que subir más la dosis para provocar alguna toxicidad. Y esto es lo que llamamos la ventana terapéutica, ¿no? Idealmente hay que estar dentro de esta ventana terapéutica para lograr una eficacia en el tratamiento y no tener complicaciones o disminuir el riesgo de complicaciones. Pero ¿de qué depende esto? Pues depende en este caso pues de la cercanía con la vía visual. Si yo quiero dar, por ejemplo, 15 Grays a un tumor residual de la vía visual, pues yo tengo que hacer un plan, o los físicos tienen que hacer un plan de radiocirugía en donde la vía visual no reciba más de 8 o 9 Grays, pues solamente se logra cuando hay una distancia, ¿no? De a lo mejor unos 2 milímetros, ¿no? Entre el tumor que vamos a radiar y la vía visual, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos hablar de un contexto de radiosensibilidad, ¿no? Y hablamos de contexto de radioresistencia cuando el tumor residual pues es grande, ¿no? Está envolviendo la vía visual o está desplazando la vía visual, en donde pues lo ideal es reoperar al paciente, pero si no se puede reoperar por alguna circunstancia después de evaluarlo de manera multidisciplinaria, pues entonces se puede radiar, pero en este caso, debido a la ventana muy estrecha, ¿no? En donde voy a tener toxicidad si yo le doy una dosis efectiva para control tumoral, pues entonces lo que tenemos que hacer más bien es ampliar esta ventana, y esta ventana se amplía fraccionando el tratamiento. Si yo fracciono a 1.8 Grays, ¿no? Y se trata entonces con radioterapia estereotáctica fraccionada, esta ventana se amplía y disminuye el riesgo de complicaciones. Esto puede ser a expensas entonces, o tiene un costo, que el costo es un poquito menor de control tumoral. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar en cada paciente a seleccionar si el paciente va a tratarse con dosis única, si se va a tratar con hipofraccionamiento o si se va a tratar con radioterapia. Y esto, pues, por supuesto, también dependerá si es un adenoma de hipófisis funcional o no funcional, porque las dosis que necesitamos dar en ambos casos es diferente.
Y aquí vemos un primer caso, ¿no? Aquí no pude poner la resonancia inicial porque nuestro PACS ahorita no está funcionando y solamente tengo descargada esta tomografía, pero se alcanza a ver muy bien, ¿no? La forma del adenoma de hipófisis. Vemos la resonancia postoperatoria, ¿no? Y vemos la postoperatoria unos meses después, en donde no hay un tumor residual. En este caso, pues se vigila al paciente, ¿no? Si en algún momento empezara a visualizarse alguna recurrencia, pues entonces podría evaluarse en su caso una radiocirugía, pero en este caso, pues no, la paciente está en vigilancia. Vemos aquí otro caso en donde este es el preoperatorio del 2017, este es el postoperatorio en donde sí vemos un tumor residual, ¿no? Que aquí es en donde empieza el debate, ¿no? Si deberíamos de haber radiado a este paciente o no, porque vemos, por ejemplo, este es 2018, para el 2022, vean cómo tuvo una recurrencia, ¿no? Del tumor, tuvo una apoplejía hipoficiaria y el paciente tuvo que reoperarse de urgencia, ¿no? Se volvió a operar y vemos el tumor residual en el marzo del 2022 y en este caso ya fue referida para tratarse con radiocirugía, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito más adelante este caso también, pero para ver si se podría haber radiado antes, ¿no? Son pacientes, los tres son pacientes que han sido referidos para radiocirugía después de haber sido operados y vean cómo son muy diferentes, ¿no? En este caso, como comentaba, pues no es imposible prácticamente tratarlo con radiocirugía y no tener toxicidad y por lo tanto se trata más bien con radioterapia estereotáctica fraccionada. Este otro caso de la derecha es algo muy similar, vemos como la vía visual está en contacto, ¿no? Y aquí sí depende mucho el tiempo que ha pasado de la cirugía. Cuando queda, digamos, un espacio, ¿no? Una cavidad después de operarse, pues a veces esperando algunos meses, esa cavidad se va estrechando y va bajando el tumor y se despega de la vía visual. Eso, sí, por supuesto, puede llegar a pasar. Entonces hay que evaluar muy bien cuánto tiempo tiene de operado el paciente. Y diferente de este caso del medio, en donde es un caso ideal para radiocirugía porque está separado de la vía visual. Generalmente, pues sugerimos que sea una sesión colegiada en donde se tome la decisión en estos pacientes si se debe de radiar o no se debe de radiar, porque la alternativa pues sería reoperar o vigilar. Ese es el abordaje en general de los pacientes con adenomas, ¿no? En cualquier parte del mundo. En el instituto lo hacemos igual, ¿no? Valoración neurooftalmológica, neuroendocrinológica, neuroimagen, y con eso tomamos decisiones. En este caso, hablando de adenomas postoperatorios, pues tenemos que considerar la distorsión anatómica que puede provocar que no sea fácil a veces evaluar, sobre todo en un postoperatorio inmediato. En cuanto a la anatomía, pues el quiasma óptico es muy fácil de ver en una resonancia normal, ¿no? Como lo vemos aquí. Lo podemos ver en este caso en una secuencia de SPGR, donde vemos muy bien el quiasma óptico, vemos muy bien las cintillas ópticas y los nervios ópticos, pero en pacientes postoperados a veces no es tan sencillo verlo, ¿no? Aquí vemos perfectamente las cintillas, ¿no? Podemos ver también algunos nervios craneales, en este caso los oculomotores, ¿no? Donde también podemos ver el tercero, ¿no? En este caso podemos nosotros seguirlo aquí como está entrando por el techo del seno cavernoso y si lo vamos siguiendo, ¿no? Se va hacia su origen aparente en la cisterna interpeduncular, ¿no? Aquí lo vamos siguiendo, ¿no? Entonces, pero esta es una resonancia pues prácticamente normal. En otras circunstancias es difícil verlo. Y también podemos ver algunos otros nervios craneales ahí en el seno cavernoso, ¿no? Pero si nosotros queremos ver eso en estos pacientes, ¿no? Pues es muy difícil localizarlo. Nosotros utilizamos principalmente la secuencia de T2 para evaluar la vía visual y a veces la secuencia Fiesta también nos puede ayudar, ¿no? Es importante evaluar también la función visual, ¿no? Un paciente que está maurótico, pues ya, digamos, por supuesto que hay que cuidar muchas estructuras, pero la visión, si ya está perdida, está maurótico de meses atrás o años atrás, como a veces sucede, pues entonces ya no lo consideramos como necesariamente como un órgano de riesgo, ¿no? Dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces hay que evaluar siempre al paciente en el postoperatorio y además en el pre-radiocirugía, si es que ya pasó mucho tiempo después de haber sido operado, ¿no? Entonces necesitamos unos campos visuales y una valoración neurooftalmológica para tener la evaluación global. Y pues esto también depende mucho de cómo está fijado el quiasma, ¿no? Si está normofijado o si está prefijado o postfijado,
porque esto también nos ayuda, ¿no? Hemos tenido pacientes que tienen un tumor que se va a supracelular, pero que no compromete la vía visual, porque se mete a veces, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Interóptico, ¿no? Y entonces no hay un desplazamiento y entonces no hay una afección visual. Eso llega a pasar en algunos casos, ¿no? Algo que sucede y que se ha evaluado es la variabilidad de interobservador, ¿no? Si yo pinto un adenoma de hipófisis que voy a radiar y pido a otros 5 colegas que lo pinten, pues sí hay una variabilidad como lo vemos aquí, ¿no? Este PTB medido en centímetros cúbicos da en la variabilidad que hay interobservador, ¿no? Entonces, y eso si lo traducimos en este caso a nuestros histogramas de dosis-volumen, pues sí hay ciertas diferencias, ¿no? Entonces, esto es importante también porque nos hace entender que también la radiocirugía es operador dependiente, ¿no? Así como la cirugía es operador dependiente, pues la radiocirugía también, ¿no? Depende mucho de lo que estamos nosotros evaluando en la imagen. Hablando de adenomas de hipófisis no funcionales, ya vimos que son tumores benignos, ¿no? Que nacen de las células de la adenohipófisis, ya vimos los linajes que pueden tener, es decir, son pacientes que tienen adenomas no funcionales, pero sí tienen un linaje, ¿no? Puede ser un somatotropo, un corticotropo, un tirotropo, pero que no producen suficientes niveles de hormonas como para tener un síndrome endocrinológico. Entonces, son no funcionales, pero sí tienen un linaje celular. Y realmente los que son de células llamadas de células nulas, ¿no? O antes llamadas de células nulas, son muy poquitos, que son aquellos que no tienen pues realmente ningún linaje celular, que no tienen vacuolas de secreción y son muy poquitos casos, ¿no? Entonces comentábamos que es en pacientes jóvenes, ¿no? En general. Y este artículo me parece interesante, ¿no? Por el ejemplo que ellos ponen aquí, un paciente operado por vía transnasal microscópica, en este caso, vemos cómo se hizo una cavitación dentro del tumor, pero pues está lejos de ser una resección óptima, por supuesto, pero vean 4 meses después cómo se contrae, ¿no? Es decir, es el residual que tiene, pero ya se está alejando de la vía visual, ¿no? Y aquí, analizando varios de sus casos, pues lo que encuentran es que a partir del tercer mes o cuarto mes es cuando ya no hay más cambios en la imagen, ¿no? Del adenoma postoperado. Entonces, aquí la sugerencia es lo que también nosotros tratamos de hacer a raíz de este tipo de artículos, es no radiar al paciente de manera inmediata en el postoperatorio, sino más bien esperarnos unos 3 o 4 meses y entonces ya vamos a tener un volumen mucho más claro, ¿no? De lo que debemos de radiar, tiene menos cambios postquirúrgicos, ya no hay sangre, entonces se evalúa de una mejor manera. Algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? En estos pacientes, pues cuando tienen una extensión supracelular, hacen más hipopituitarismo, ¿no? Lo cual también tiene cierto sentido y lo vemos en las curvas de sobrevida. También la dosis es importante, ¿no? Hablábamos de más o menos las dosis actuales es entre 14 y 16 grays, pero cuando damos más de 16 grays, el riesgo de un hipopituitarismo inducido por el tratamiento pues va aumentando, ¿no? En general, los adenomas de hipófisis no funcionales pues no requieren dosis más de 16 grays, ¿no? Diferente de los funcionales que vamos a ver. La otra cuestión es que hay artículos que hablan de que es mejor tratarlos ante una primera recurrencia que cuando hay una segunda recurrencia. Pareciera que el control local es mejor. Y este es el ejemplo que yo ponía hace rato, ¿no? En donde el paciente, ¿no? Pues a lo mejor hubiera sido muy bueno radiarlo en este momento, está lejos de la vía visual, la efectividad del tratamiento suele ser muy alta y a lo mejor no estamos seguros, por supuesto, pero podríamos haber evitado esta recurrencia. Ahora, ¿qué variables utilizamos para tomar la decisión, ¿no? Porque se puede vigilar también, por supuesto. Pues algo que no está en la clasificación, pero que sí lo comentan, que puede ser de utilidad, es el índice del Ki-67, que es un índice de proliferación celular. Entonces, se recomienda también para predecir la recurrencia. El problema que tiene el Ki-67, particularmente en los adenomas de hipófisis, es que todavía no hay un punto de corte propuesto, ¿no? Como sí lo hay, por ejemplo, en los meningiomas, que es de 4%. En estos adenomas de hipófisis, pues no hay un punto de corte en donde coincidan, digamos, la mayoría de las series. Aquí vemos 4 casos diferentes en donde es un Ki-67 del 0%, no vemos ninguna célula teñida, ¿no? Con inmunistoquímica. Aquí vemos un caso de 4.3%, 4.5% y 6.6%. En general,
nosotros utilizamos, igual que en los meningiomas, más o menos un punto de corte de 4%. ¿No? Entonces, si tenemos un paciente, y me regreso una diapositiva aquí, si este paciente le podemos medir el Ki-67 después de operarlo y está en 1%, pues a lo mejor sería bueno vigilar al paciente, una vigilancia activa, por supuesto, ¿no? Con valoración neurooftalmológica, endocrinológica y por neurocirugía y con imagen, y si hay progresión, entonces tratarlo, ¿no? Pero si este mismo paciente tiene un Ki-67 del 5%, pues yo sería más bien de la idea de radiarlo de inicio y no esperarme, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Este es un caso de un paciente con un adenoma de hipófisis no funcional, ya operado, donde vemos el tumor residual que sigue en contacto con la vía visual. Sin embargo, aquí lo que hacemos, ¿no? Sabiendo que lo que estamos viendo aquí es una pseudocápsula, ¿no? Entonces nosotros, digamos que no pintamos dentro de nuestro blanco a radiar esa pseudocápsula, y eso es lo que nos permite tener una interfase entre nuestro blanco a radiar y la vía visual, ¿no? Aquí vemos las curvas de isodosis y vemos el control tumoral que no se sacrifica al no radiar esa pseudocápsula, ¿no? Y ese es la imagen ya a largo plazo, con un muy buen control local. Otro caso donde vemos el tumor residual, aquí del otro lado vemos la hipófisis, vemos el infundíbulo, y entonces radiamos el adenoma de hipófisis no funcional, y así es como lo vemos posteriormente, ¿no? Y entonces, viendo ya este metaanálisis de adenomas de hipófisis no funcionales, vemos que el control tumoral, ellos lo reportan en 92% a 60 meses, hay una reducción tumoral de un 42%, complicaciones visuales muy bajas de 1%, y esto, pues, por supuesto, es debido a las dosis relativamente bajas dentro del espectro de radiocirugía que utilizamos en los adenomas no funcionales. Un hipopituitarismo del 8%, que también es relativamente bajo, ¿no? Y hablando de los adenomas de hipófisis funcionales, en cuanto a la acromegalia, ¿no? Pues simplemente recordar que hay una hipersecreción de GH, y por lo tanto también aumenta la IGF-1, y esto es lo que va a provocar entonces los cambios, ¿no? En la fisonomía del paciente, ¿no? Aquí vemos a Julio Cortázar, ¿no? que tenía acromegalia, ¿no? Aquí vemos entonces también los criterios de curación, que también son importantes tenerlos en mente, que es nuestra meta, ¿no? Nuestra meta desde que se opera el paciente, que muchos entran en curación después de haber sido operados, y algunos otros pacientes pues no se curan y son los que pueden llegar a ser referidos con nosotros a radiocirugía. Los criterios de curación es la normalización de GH y el EGF-1, y una supresión de GH tras la sobrecarga oral de glucosa que sea inferior a 0.4 a 1 microgramos por litro. Hay que recordar que la meta en los no funcionales es diferente, ¿no? En los no funcionales es detener el crecimiento principalmente, y cuando hablamos de los adenomas funcionales, en este caso acromegalia, pues es el control bioquímico, ¿no? Es decir, es de todo o nada, o curamos al paciente o el paciente sigue enfermo, ¿no? Entonces, esto no me detengo mucho, solamente para ver la gran cantidad de series que están publicadas en cuanto a acromegalia y radiocirugía. Aquí vemos todas estas, unas con seguimientos ya muy largos, y vemos un metaanálisis, ¿no? En este caso vemos como la remisión es en el 52% de los casos con radiocirugía, y en la cohorte de pacientes con radioterapia de 36%. Y por eso es que en estos casos de acromegalia, yo en particular, antes nosotros sí tenemos varios pacientes radiados con radioterapia estereotáctica fraccionada hace muchos años, pero ya actualmente yo prefiero que se reopere el paciente si no está suficientemente lejos de la vía visual como para que yo le dé 24 o 25 grays a la periferia, pues yo prefiero que se reopere al paciente y no radiarlo con radioterapia, porque hay que recordar que una vez que lo radiamos con radioterapia, pues ya estamos radiando la vía visual también y los órganos de riesgo, y si nosotros quisiéramos rescatarlo con una reirradiación, sí se puede, pero depende del tiempo que haya pasado, pero aumentamos el riesgo de toxicidad por radiación. En la enfermedad de Cushing, pues más o menos corresponde al 10 al 15% de los adenomas de hipófisis. Generalmente son microadenomas en la mayoría de los pacientes y casi siempre son adultos jóvenes. Un 15% son macroadenomas, ¿no? Y tienen invasión hacia estructuras adyacentes. Lo mismo que en acromegalia, es muy importante el control bioquímico, ¿no? Que generalmente vamos a ver que con las dosis que
usamos para control bioquímico estamos rebasando por mucho la del control local. Esta es son unos pacientes tratados en el instituto, ¿no? 78 pacientes con la enfermedad de Cushing, 21 fueron tratados, esta es una serie ya de hace algunos años, tratados con algún tipo de radioterapia, 2 fueron con radioterapia convencional, fuera de nuestro instituto, 2 pacientes con radioterapia estereotáctica fraccionada y 16 pacientes con radiocirugía, ¿no? Y estos pacientes ya con un seguimiento más largo. Vemos los grupos de edad, como la gran mayoría, como comentábamos, son adultos jóvenes. La forma de presentación, ¿no? Con la enfermedad de Cushing, en este caso síndrome de Cushing, con todo este síndrome que vemos aquí, de aumento de peso, plétora facial, etcétera. El déficit hormonal pre-radiocirugía, ¿no? Con hipotiroidismo central en muchos de ellos y también hipogonadismo, ¿no? Como parte del cuadro clínico, y la remisión bioquímica en el 75% de los pacientes radiados con una dosis promedio de 28 grays a la periferia y un rango entre 22 y 34 grays. Ejes afectados posterior a la radiocirugía, el gonadotropo en primer lugar, el tirotropo en segundo y el somatotropo en tercero. Complicaciones post-radiocirugía, pues principalmente el hipopituitarismo, que podríamos, sin mencionarlo como una complicación, pero sin embargo también es una complicación que es esperada, ¿no? Y pues tratamos de hacer planes, ¿no? que cumplan con las restricciones para disminuir este riesgo de hipopituitarismo. Y tuvimos un paciente con déficit del tercer nervio craneal, en donde pues, nos queda la duda si realmente fue por la radiocirugía o era una mononeuropatía diabética. Y vemos ya algunos casos, para terminar, en este caso un prolactinoma, ¿no? Que no es, no hablé sobre los prolactinomas, pero porque probablemente son los que menos se radian, ¿no? Porque se tratan primero farmacológicamente, cuando tienen efectos secundarios por el medicamento o son refractarios, pues se operan y son poquitos los que llegan a tratamiento con radiocirugía. Pero en este caso fue una paciente que no aceptó cirugía, se operó, empezó con prolactina de 7000 en 2005. Aquí vemos el plan de radiocirugía, 30 grays al isocentro, ¿no? Esto quiere decir que se conformó, se dio una dosis al margen de 26 grays. Vemos las curvas de isodosis y vemos que para el 2009 y para el 2017, que es el último control que tenemos registrado, tiene 48 de prolactina, ¿no? Entonces también es factible tratarlos. El control tumoral, ya estamos hablando en general de los pacientes con funcional, pues estamos hablando del 97%, ¿no? de control tumoral en cuanto al volumen. ¿Por qué es más alto que el 92% del no funcional? Bueno, porque estamos dando dosis bastante más altas, ¿no? Reducción tumoral, 52%, también mayor que en los no funcionales por lo mismo de la dosis utilizada. Control hormonal de un 67% en el promedio de las diferentes series reportadas. Complicaciones visuales del 2%. Hipopituitarismo es más alto, sube al 26% en comparación con 8% de los no funcionales, nuevamente por la dosis utilizada. Y ya para concluir, ya estamos sobre el tiempo, pues la radiocirugía es un excelente tratamiento para pacientes con adenomas de hipófisis residuales, tanto no funcionales como funcionales. Debemos seleccionar adecuadamente al paciente y contar con recursos humanos preparados para este tipo de tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio, muy amable por su exposición, interesante tema, y gracias por los aportes que nos ha podido ofrecer. Antes de pasar a las preguntas, porque hay algunas preguntas, queremos también invitar al doctor Aldo Berti para que también nos pueda dar algunas impresiones sobre los tratamientos, sobre el tratamiento de radiocirugía en adenomas de hipófisis. Doctor, buenas noches, gracias por la invitación o aceptar la invitación. Bueno, encantado, muchísimas gracias. Felicito al doctor Sergio Moreno, una presentación muy clara y yo creo que la información es actual y ha dicho cosas muy importantes. Número uno, pues cuáles son los órganos de riesgo en ese tipo de cirugía, que unos son los nervios craneanos del seno cavernoso y el más importante es el nervio óptico. Sin embargo, yo pienso que tenemos que
En el Perú, que hay muy poca experiencia todavía con radiocirugía, tendríamos que hablar de más o menos cuáles son los potenciales candidatos para ser referidos a radiocirugía, dependiendo de lo que es la estructura anatómica del tumor o la invasión anatómica del tumor de la silla y las regiones pericelares. Cuando el tumor está dentro de la silla turca, o sea, medial a lo que es el seno cavernoso, y se puede sacar todo el tumor, entonces, y no hay evidencia radiológica de residuo de tumor en la pared medial del seno cavernoso, entonces se puede decir que podemos controlar la endocrinopatía en un 100%. Cuando en la pared medial de la silla turca hay evidencia radiológica de tumor, entonces el control hormonal es más o menos de un 73 o 74%, con cirugía solamente. Esos pacientes van a ser candidatos a algunos de ellos a radiocirugía. Cuando ya existe un compromiso de la carótida, una invasión, está incluida la carótida dentro de la masa tumoral, o sea, en encasillamiento, entonces ya baja la incidencia de curación quirúrgica a un 14% y hay que pensar seriamente en utilizar un tratamiento adyuvante como la radiocirugía, sea de fracción única, sea de hipofraccionada, o evidentemente en el caso de ausencia de este tipo de técnicas, la radioterapia externa fraccionada, IMRT o estereotáctica. Pero cuando ya existe un compromiso extremo lateral del seno cavernoso, entonces podemos decir que todos los pacientes a los cuales se le ha hecho una resección del contenido intracelular y vemos tumor alrededor de la carótida y en el compartimiento lateral del seno cavernoso, son 100% candidatos, si es que no tienen una cercanía de la lesión con el quiasma óptico, son 100% candidatos para radiocirugía, evidentemente evaluando lo que es la dosis de tolerancia de los nervios del seno cavernoso a fracción única, o si no al hipofraccionamiento. Eso es lo que yo podría contribuir. Todo lo demás ha sido verdaderamente de una manera muy académica y muy clara presentada. Lo que sugeriría yo es que este tipo de conferencias que se están dando con personas tan conocedoras como el doctor Moreno se hagan más frecuentemente en la sociedad, para que los miembros de la sociedad se familiaricen más con lo que es la radiocirugía, que es una técnica tan importante para el control de ciertos tumores en ciertas condiciones, no solamente en la pituitaria, sino en el resto del sistema nervioso. En el Perú solamente podemos hacerla cerebral, pero evidentemente en algún momento evidentemente vamos a poder hacerlo también extracraneana, a la médula espinal. Solamente eso quería decir, y le agradezco verdaderamente la presentación. Muchas gracias, doctor Aldo. Queríamos preguntar también al doctor Javier Jacobo la experiencia en Colombia sobre el tratamiento con radiocirugía en este tipo de tumores residuales de adenomas de hipófisis. Hola, no, buenas noches. Primero que todo, saludar nuevamente al doctor Moreno. Disfruto siempre las charlas que hace el doctor Moreno y siempre son muy ilustrativas. Pues realmente queda muy poco más que adicionar a lo que dijo el doctor Moreno. Realmente se reserva la radiocirugía para tumores no funcionantes que hayan sido pasados por cirugía por unas manos expertas. Los tumores funcionantes siempre se trata de reoperarlos en caso que el control hormonal no haya sido adecuado, o dejarlos en un volumen suficiente para poder dar una dosis suficientemente efectiva para hacer control hormonal. Digamos que básicamente es las guías con las que nos basamos para llevar a los pacientes con tumores hipofisiarios a radiocirugía. Muchas gracias, doctor Javier. Doctora Rocío, preguntarle su experiencia, sobre todo
aprendida en México y trasladada aquí al Perú, ¿qué opiniones o qué consideraciones deberíamos tener nosotros como neurocirujanos en Perú? Buenas noches con todos. Primero, agradecer por la invitación y también agradecer al doctor Sergio Moreno por el tiempo y por hacernos esa charla magistral que él siempre sabe preparar, muy claras, explicándonos desde lo más básico. Creo que ha sido una charla que todos hemos podido aprovechar. Respecto a decir más de lo que el doctor ya dijo, creo que sería redundar. Como sabemos, los tumores de hipófisis son tumores muy frecuentes y de primera instancia, como ya el doctor lo mencionó, son quirúrgicos, ¿no? Y nosotros como neurocirujanos lo sabemos. Pero en algunos casos, cuando hay lesión residual, que principalmente lo que más nos da problemas es cuando invade el seno cavernoso, ¿no? Hacer una resección total es un poco difícil. Entonces, estos son buenos candidatos para recirugía para su control complementario, pero creo que algo que tiene que quedar bien claro es que estos tumores son principalmente quirúrgicos y la radiocirugía es pues un tratamiento complementario que va bastante bien en estos pacientes. Eso en cuanto a mi opinión, y quería hacer una consulta al doctor respecto al el hipofraccionamiento que ya se está dando, ¿no? En diferentes patologías, la experiencia y qué nos podría recomendar, principalmente en aquellos tumores que ya se han operado varias veces y pues aún continúan con un residual grande. Muchas veces los mandan a radioterapia, ¿no? Pero ver el hecho de que son tumores benignos y que un hipofraccionamiento también podría beneficiarlos. No sé qué opinión tiene este doctor. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues depende de si hablamos de un no funcional o un funcional, ¿no? Es decir, eh, un tumor, por ejemplo, un adenoma de hipófisis residual que esté cercano a la vía visual y entonces estamos pensando en hipofraccionarlo, pues es una opción, ¿no? Sí lo hemos hecho, yo no sé exactamente cuántos tengamos hipofraccionados. Sí podría decir que tenemos una experiencia grande en radioterapia estereotáctica fraccionada, porque fue con lo que empezamos en el 2002, 2003, y es una buena opción de tratamiento y tenemos también mucha experiencia en dosis única. Los hipofraccionamientos realmente los empezamos a introducir hace poco tiempo, cuando empezaron a salir artículos, principalmente el CyberKnife, ¿no? Que fue que los que empezaron a utilizar hipofraccionamientos, ¿no? En lesiones, digamos, cercanas a la vía visual. Pero entonces digamos que es en donde menos experiencia tenemos. Yo lo usaría básicamente en los no funcionales. En los funcionales, mi tendencia actual es que, bueno, si no podemos dar dosis única, ¿no? Que es lo que ha demostrado un mayor número de control y de curación, pues entonces yo prefiero ver o intentar ver si se puede reoperar. Si no se puede reoperar, bueno, entonces sí, sin duda, pues un hipofraccionamiento es una buena opción. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. La primera pregunta, ¿por qué no se recomienda dar radiocirugía primariamente a un adenoma hipoficiario funcionante? Bueno, esa es una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta porque no hay suficientes artículos en la literatura mundial, ¿no? que hablen sobre eso, porque pues la tendencia y lo que marcan las guías es que se operen, pero nosotros tenemos algunos pocos casos y les ha ido muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el prolactinoma que mostré, pues es un microprolactinoma lejos de la vía visual, nos permitió dar 30 Grays y la paciente prácticamente está curada, ¿no? Entonces, eso creo que se podría replicar en muchos otros casos. Eh, Tenemos por ahí otro caso de una paciente con enfermedad de Cushing, pero que tuvo un problema de una trombosis mesentérica y entonces tenía que estar anticoagulada y tenía pavor a suspender su anticoagulación y por lo tanto no aceptó cirugía y entonces la radiamos y la paciente está muy bien también después de haberse sido radiada. Entonces, ¿por qué no? Pues porque tendríamos que justificar muy bien por qué no lo operamos, ¿no? Porque no hay, creo que, suficiente evidencia. Creo que si se hace, tendría que ser en un protocolo, ¿no? Que pase por un comité de bioética, que podría ser, por supuesto, porque técnicamente se puede,
pero si pasa por un comité de bioética, se acepta, se controlan muy bien todas las variables, pues creo que se podría intentar. La siguiente pregunta, doctor Aldo Berti. Quería Doctor, opinar. Sí, yo hago CyberKnife y hago Gamma Knife en Perú, CyberKnife en Miami. Y en ambos sitios he tenido ocasiones en las cuales los pacientes, bueno, aparte de los que tienen complicaciones o médicas que básicamente contraindica la cirugía, que es la primera opción, hay pacientes que tienen pavor a la cirugía y que prefieren correrse el riesgo de no tener una respuesta completa, como uno esperaría, e insisten en hacerse radiocirugía. No sé si ustedes tienen pacientes así también allí en México, doctor Moreno. Muy pocos, realmente casi siempre podemos convencerlos de que se operen, pero sí tenemos algunos casos como los que comento, pero son pocos, ¿no? Pero yo soy, es decir, probablemente serían los mejores candidatos, ¿no? Si ustedes me preguntan, yo prefiero radiar un paciente como el que mostré, que es virgen a tratamiento, está perfectamente identificable. Para mí es más fácil que radiar un paciente postoperado, ¿no? En donde es difícil a veces diferenciar en dónde termina el adenoma, en dónde empieza la glándula normal. Entonces, si ustedes me preguntan, pues a mí me gustaría radiar más de inicio cuando son micros, pero tendría, creo, que justificarlo, ¿no? Desde el punto de vista ético, pero creo que es una buena opción. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Por qué no reoperar los adenomas residuales que no invaden el seno cavernoso? Que no invaden el seno cavernoso. Sí. Es que depende, es lo que yo comentaba. Depende del tamaño del residual. Si es un residual pequeño, creo que no vale la pena reoperarlos, ¿no? Creo que se pueden radiar. Si es un tumor residual ya considerable, pues entonces hay que ver, o eso hacemos nosotros, quién lo operó, ¿no? Si lo operó alguien de base de cráneo que tiene experiencia, bueno, pues no, si no lo quitó una primera vez, no veo por qué una segunda lo vaya a hacer, ¿no? Pero si lo operó alguien que no tiene experiencia, por supuesto, hemos tenido pacientes que se operan por alguien que no tiene experiencia, luego los opera nuestro grupo de base de cráneo y se los quita, ¿no? Entonces, no, o sea, sí se puede, por supuesto, reoperar, pero también depende, ¿no? Si es funcional o no funcional. En no funcional, en funcional, yo tiendo más a que se reoperen, ¿no? Cuando es no funcional, no tanto. Yo creo que los podemos radiar y les va muy bien con radiocirugía, con hipofraccionamiento o con radioterapia estereotáctica fraccionada, ¿no? La siguiente pregunta nos dice, ¿podría repetir los ejes afectados en orden de frecuencia? Sí, esa es en nuestra serie, ¿no? En nuestra serie se afecta el tirotropo y el somatotropo, ¿no? Y tenemos un caso con otro eje que ahorita no recuerdo cuál fue que se afectó, pero realmente es una serie muy pequeña, son 16 casos, ¿no? ¿Cuál es su experiencia y recomendación en cuanto a sistemas de inmovilización, marco estereotáxico versus máscaras de SRS? Okay, nosotros usamos anillo de estereotaxia desde el 2002, más o menos hasta el 2012. Y a partir de ahí empezamos con tecnología frameless y yo les diría que es prácticamente lo mismo, ¿no? Si el resultado clínico es el mismo siempre y cuando se haga la tecnología frameless como debe de ser, ¿no? Con equipo de verificación de posicionamiento en tiempo real, ¿no? Con ExactTrack o con o alguno otro, porque depende de la marca, es el nombre que tiene, pero con cualquier sistema de verificación en tiempo real se puede hacer, ¿no? Y nosotros hemos hecho incluso neuralgias del trigémino, por ejemplo, frameless, ¿no? Con máscara y les va igual de bien que con anillo. Entonces, seguimos usando anillo a veces, pero ya más bien es por cuestión de recursos, ¿no? En el instituto a veces tenemos máscaras y ya por ahí de octubre, noviembre se nos acaban y pues tenemos que usar anillo de estereotaxia, ¿no? Pero pues les va igual de bien, me parece. Y esta es una pregunta, me parece, para el doctor Aldo Berti. ¿Puedo Doctor hacer Aldo, una pregunta? ¿Puedo hacer una preguntita al doctor Moreno? Desde el punto de vista radiobiológico, ¿encuentra algún tipo de diferencia en aquellos sistemas que emiten la radiación con múltiples fuentes al unísono
versus aquellos sistemas que tienen rayos como el CyberKnife o sistemas que tienen arcos como LINAC. ¿Cuál es la diferencia en resultados radiobiológicos entre, porque son mínimas, pero ¿qué explicación nos podría dar? Claro. Es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Trata de buscar artículos que comparen las diferentes plataformas, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, en la teoría hay diferencias importantes, ¿no? En la teoría, pero ya en la práctica, en el resultado que vemos en el paciente, me parece que las diferencias son muy pequeñas. Lo único que yo he encontrado, por ejemplo, es que la tasa de dosis sí tiene que ver con el resultado. Hay un artículo con Gamma Knife, que es el que más me gusta, ¿no? Que trata este tema, que lo compara, por ejemplo, en neuralgia, el trigémino en cuanto a la tasa de dosis de los pacientes que fueron radiados con las fuentes nuevas, y 5 años después, ya cuando iban a cambiar las fuentes, los últimos pacientes tratados, y el control del dolor, pues sí era mejor con la mayor tasa de dosis inicial, ¿no? Entonces, eso se podría, digamos, traspolar a las tasas de dosis de los diferentes equipos, ¿no? Hay acelerados lineales que los comparamos ahorita con hace 10 años y la tasa de dosis se ha duplicado, ¿no? Entonces, creo que ese es el único punto, al menos que yo conozco, que sí puede hacer cierta diferencia, pero por lo demás creo que no. Bien, creo que esta pregunta es para el doctor Aldo Berti. Dice, buenas noches, solo para complementar el comentario del doctor Aldo. Ya estamos realizando ese BRT, espinal extracraneal, y con muy buenos resultados. La pregunta es, ¿cuál es la dosis mínima que se usaría para adenomas funcionantes operados? Nosotros solo solemos usar no más de 20 grays por evitar mayores complicaciones y con buenos resultados. En nuestro centro estamos realizando SRS desde hace 3 años con Lina. ¿Qué comentario podría darnos el doctor Aldo Berti? En realidad, una dosis de 20 al margen es una dosis máxima de 20, o es al margen. ¿Qué tipo de dosis estamos hablando? Porque se puede dar dosis mayores, o sea, se han dado hasta 40 dosis, 40 Gray al centro, que lo que haría sería el 20 al margen. Y el margen depende también de qué máquina estamos usando. Si estamos usando una máquina que tiene al margen el 50 percentil, el 50% isodosis, o una máquina que tiene, como un Lina, que uno emite 70, 80, a los 70, 80 isodosis, la dosis marginal. Yo diría que 20 al margen está bien, o sea, no es una dosis apropiada. No sé qué dice el doctor Moreno, si está de acuerdo. Porque nosotros con gamma knife 20 al margen equivale más o menos a un 40 al centro. Claro, sí. Nosotros tratamos de no dar menos de 24 grays. Estamos hablando de funcionales, ¿verdad? Sí, funcionantes, operados. Funcionantes, sí. Hasta Exacto. 26 Entonces, al margen exacto. o más. Sí. Nosotros damos 24, 25 al margen. Hemos dado como el que mostré más, un poquito más. 20 a mí me parece poco, al menos con la experiencia del LINAC, pero como bien comenta el doctor Berti, pues la homogeneidad del tratamiento es diferente, ¿no? No es lo mismo que yo de 20 grays a la periferia con LINAC, ¿no? Con una prescripción de la curva de isósceles del 80% contra un Gamma Knife que prescribe al 50%, ¿no? Entonces ahí hay pequeñas diferencias que nosotros tenemos que conocer para compensar esa dosis, ¿no? Muy bien. Una pregunta, o más que todo un comentario. Un motivo podría ser el tiempo de respuesta de la SRC. Tarda años, en cambio la cirugía es inmediata. ¿Podría ser ese el motivo? Podría ser ese el motivo, por supuesto. Si yo tengo un paciente con un microadenoma, ¿no? Y acromegalia, pues lo opero y puede curarse con ese procedimiento muy rápido, ¿no? Con radiocirugía, siempre el problema de la radiocirugía es que hay un periodo de latencia. Entonces, también depende de cada paciente, porque hay pacientes con acromegalia en donde el diagnóstico es reciente, el paciente todavía no tiene cardiomegalia, por ejemplo, no está en peligro su vida, ¿no? Porque es de reciente diagnóstico. No veo, digo, por qué no podría radiarse y a lo mejor el resultado final pudiera ser parecido a la cirugía. Pero si es un paciente que ya está con cardiomegalia, que sí hace la diferencia curarlo más pronto,
pues que se opere, ¿no? Y nosotros, yo soy más de la tendencia a que se opere, ¿no? Por supuesto. Sabemos que en los adenomas la primera opción es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo se podría aplicar como primera opción la radiocirugía? ¿O en qué casos? Pues nuevamente, para mí, cuando hay contraindicación para la cirugía. Y la otra, por ejemplo, la que yo mostré, el prolactinoma, pues no había una contraindicación. La paciente no quiso, como comenta el doctor Aldo Berti, bueno, pues hay pacientes que no quieren. Y nosotros, al menos, y de hecho la ley lo dice, ¿no? Uno le tiene que decir cuál es la primera opción, pero le tiene que dar una alternativa. No le puede decir uno, bueno, te opero y si no te opero, pues entonces no te hago nada y que tu enfermedad siga su curso, digamos, natural, o eso no pasa, ¿no? Entonces, vemos la primera opción, que siempre o casi siempre es la cirugía. Si el paciente no acepta, lo cual para nosotros es algo raro que no acepte, ese es el paciente que podríamos radiar. Esto muy bien, doctores. Ya no tenemos más preguntas y habiendo acabado también la intervención de los panelistas, no nos queda sino más que agradecer al doctor Sergio Moreno Jiménez por haber aceptado gentilmente esta invitación, al doctor Aldo Berti también por su participación como panelista, al doctor Javier Jacobo también, neurocirujano de Colombia, y al doctor Rocío Mamani también, quien ha tenido a bien contactarlos a todos ustedes para poder realizar esta charla. Muchas gracias. Doctor Luis Saavedra, lo dejo en la palabra. Sí, muy buenas noches. Ha sido una reunión académica muy productiva, muy interesante. Hemos estado acorde con lo último y queremos, a nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, agradecer al ponente, al doctor Sergio Moreno Jiménez, al moderador, doctor Richard Hernández Mayori, a los panelistas, doctor Juan Luis Gómez Amador, doctor Aldo Berti Gaspar y a la doctora Rocío Mani Choquepata por dedicarnos sus conocimientos, su tiempo y hacer que esta sociedad siga creciendo. Muchas gracias. La sesión ha terminado. Muchas gracias. Gracias, adiós, doctor. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego, muchas gracias con todos. Gracias a la sociedad por permitirnos ser anfitriones en esta oportunidad. Muy amables, doctores. Adiós.